Vamos a saludar con el doctor Virgilio Hernández. Él es parlamentario andino. Con él vamos a conversar estos próximos minutos. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Carla. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Siempre es un gusto saludarles y tratar de responder sus inquietudes, que estoy seguro son las de un gran sector de la ciudadanía. Doctor Hernández, me gustaría tener su reflexión de lo que pasó ayer en Argentina. Mire, yo creo que, en primer lugar, lo que hay que decir es que todas las encuestas se equivocaron, todas las encuestas. Yo revisaba hasta el sábado en la noche 4 o 5 encuestas que nos hicieron llegar y todas esas encuestas daban por ganador a Milei. Algunos incluso aproximándose a lo que podría ser un triunfo en primera vuelta. Y los resultados de las urnas demuestran absolutamente algo diferente. Sergio Massa obtiene un triunfo de 36% frente al 30%, 31% que tiene el candidato Milei, la señora Bullrich el 22, 23% y otros candidatos 7%, 2%, pero hay un triunfo en primera vuelta del señor Sergio Massa, que representa a la coalición Unidos por la Patria, que a su vez es la expresión del gobierno en este momento en la Argentina. ¿Esto qué demuestra? Demuestra sobre todo que el pueblo tiene la suficiente madurez como para asumir que estas propuestas de personas desquiciadas que pretenden la privatización absolutamente de todo, de la salud, de la educación, de la seguridad social, que propugnan el odio, porque el señor a algunos les podrá ser divertido, pero lo que hace es propugnar el odio hacia los sindicalistas, el odio hacia los kirchneristas, el odio hacia lo que él denomina la casta política. Y eso genera preocupación en el conjunto de la sociedad. ¿A dónde nos van a llegar? ¿A dónde pueden llevar estas propuestas extremas? Estas propuestas que, en lugar de ayudar a resolver los profundos problemas que también tiene la Argentina, pueden empeorar. Ahora hay una segunda vuelta. Esa segunda vuelta será en un poquito más de un mes. El 19 de noviembre serán las elecciones de segunda vuelta. Hay que mirar más allá, le digo, de cómo se posicionen. Yo creo que cómo se van a posicionar puede resultar de alguna manera una cosa previsible. ¿Qué va a pasar con la señora Patricia Bullrich, que es la que quedó en tercer lugar, que representa precisamente a este sector del macrismo? ¿Qué va a pasar? Pero más allá de eso, yo creo que lo que hay que hacer es apelar a la ciudadanía y que la ciudadanía decida entre lo que es la posibilidad de lograr procesos de cambio ordenados con estas locuras absolutamente neoliberales, extremistas, que quieren acabar con toda responsabilidad del Estado en lo social y creen que esa es la solución para el pueblo argentino. Es indudable que hay el tema económico en Argentina, tiene que enfrentar y resolver el tema de la inflación. Creo que eso es el principal desafío. No olvidemos que parte de la crisis con la que le ha tocado gobernar al presidente Fernández es también derivada del mal acuerdo que hizo en su momento el señor Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y también hay que decir que incluso las pugnas al interior que se presentaron, o digamos los debates al interior de lo que ha sido este gobierno, han sido precisamente por... Se nos cayó la señal. Vamos a ver qué pasa. A ver si Jorge nos ayuda. Se nos cayó la señal con el doctor Virgilio Hernández. Algo ocurre. Entiendo que él está en Bogotá, está justamente en Colombia por el tema del Parlamento andino. Él es parlamentario andino. Vamos a ver si logramos recuperar la señal. Gracias a toda la gente que está escribiendo, nos están muy activos. Ahí estamos nuevamente con el doctor Virgilio Hernández. Se nos colgó la señal hace unos 30 segundos, doctor.
Otra vez se congeló. Ahí estamos nuevamente. Doctor, la última parte no se escuchó. Bueno, le decía, no sé, hasta le decía que no olvidemos que parte de los debates que incluso existió al interior del gobierno del presidente Fernández es precisamente motivados por las condiciones que impuso el Fondo Monetario al gobierno de Macri y que le correspondieron asumir al presidente Fernández. Muchos creían que había que volver a plantear una renegociación porque esas condiciones eran gravosas y no permitían enfrentar los agudos problemas de la Argentina. Hay un mes para la segunda vuelta electoral. Creo yo que en este mes lo que tiene y seguramente las candidaturas lo que podrán y buscarán hacer es básicamente el poder escrutar a fondo qué es lo que plantean cada uno de los candidatos. Creo que ahora ya se podrá mirar si estas propuestas que plantea el señor Milei son o no posibles, son o no realizables, es o no posible que, como él dice, acabe con todo lo que es el progresismo, con todo lo que es el Estado. Imagínense que se acabe o se privatice todo lo que tiene que ver con el Estado, educación, salud, afectar la seguridad pública, seguridad social. Todos estos elementos ahora entrarán en un debate muy fuerte y sin duda creo yo que es una campaña sin un pronóstico. Aquí no se puede sumar, no se puede decir automáticamente los votos del macrismo van a ir a Milei, porque ahí también hay personas, sobre todo sectores medios y populares, que sí les preocupa estas propuestas extremas de desestatización, de privatización, que pueden afectar a la mayoría de los argentinos y argentinas. Doctor Hernández, antes de que venga mi compañera Carla Aro, me gustaría escuchar la postura del Parlamento andino, en particular la del doctor Virgilio Hernández, porque no creo que todos estén de acuerdo con lo que voy a consultarle, sobre lo que está pasando entre Israel y Palestina, el conflicto que hay entre estos dos países, aunque nos hacen ver al mundo que quien está agrediendo es Palestina y nosotros la tenemos clara, que es al contrario. ¿Cuál es el criterio del doctor Virgilio Hernández como parlamentario andino y si también tiene alguna propuesta de un pronunciamiento del Parlamento andino sobre este conflicto? Mire, en esta semana que son las reuniones del Parlamento andino, yo insistiré y plantearé para que exista una propuesta de parte del Parlamento andino de condena al genocidio que viene implementando el Estado de Israel al pueblo palestino y para que se busque también en el concierto del derecho internacional una salida pacífica, pero al mismo tiempo una salida de largo plazo. Este es un largo conflicto, un conflicto que además fue generado también por las grandes potencias mundiales. Hasta el siglo XIX convivían en el mismo sector lo que son judíos, musulmanes y cristianos. Es esta intervención de las potencias mundiales tratando de ordenar el mundo y esa región la que ha generado ese conflicto. Y a partir de 1948, la creación del Estado de Israel, pero al mismo tiempo la imposibilidad de que se concrete plenamente la posibilidad del Estado palestino ha generado esta situación. Yo no justifico los ataques de Hamás. Los ataques de Hamás son condenables, pero no olvidemos que la agresión del Estado de Israel es una agresión continuada y ahora absolutamente desproporcional. Atacar hospitales, atacar a la población civil. Ahí en este momento hay una estadística de que de cada 3 muertos, uno de esos muertos que se presentan del lado palestino son niños. No se puede decir que esos niños son terroristas, no se puede hablar de que esas son las bases del terrorismo. Esto es absolutamente incomprensible y ya no se puede seguir también tolerando de alguna manera, queviportismo de la Organización de Naciones Unidas y la benevolencia, la complicidad de las grandes potencias que lo que hacen es dejar una saga de muertes, de dolor en el caso palestino. Yo creo que es
adecuada la posición que ha señalado y valiente el presidente Petro, Gustavo Petro, que él dice, si me preguntan por el tema del genocidio vivido en la Segunda Guerra Mundial, yo estoy claramente a favor del pueblo israelí, del pueblo israelí. Pero si me preguntan ahora, estoy claramente a favor del pueblo palestino y en contra del genocidio que viene llevando adelante el Estado de Israel. Esto espero que lo podamos discutir, espero que de parte del Parlamento andino también pueda haber una posición coherente, una posición indudablemente por la paz, una posición por una salida política al conflicto, pero también de condena al genocidio que en este momento se hace por parte de Israel al pueblo palestino. Sin duda alguna que sí, doctor Virgilio Hernández. Creo que la humanidad pensaba que el conflicto palestino-israel era un conflicto pues que sin duda alguna había quedado ahí, de pronto había terminado, pero con estos grupos armados ahora nos damos cuenta que no, importante que los organismos internacionales empiecen a intervenir ya con sus buenos oficios y busquen mecanismos, ¿no? Para que esto no suceda y no terminen con más vidas inocentes, como usted lo decía, ¿no? De niños que no pueden ser terroristas. Pero entremos en materia ecuatoriana. Antes de preguntarle cuál es la apreciación del Parlamento andino y por supuesto de Virgilio Hernández y qué perspectivas tienen con el nuevo gobierno, quisiera preguntarle, ¿usted cree que el presidente Guillermo Lasso nos deja un mejor país? Y le digo usted cree porque ya vemos a ministros como el señor Bernal que dice que no se alcanzan pues para las cosas buenas, que han inaugurado obras, que dejan el país mejor que antes. ¿Cuál es el pensamiento de Virgilio Hernández y del Parlamento andino sobre este gobierno que ya se va? Mire, yo en esto puedo hablar por mí mismo. El Parlamento andino está compuesto por diferentes fuerzas políticas, la propia delegación ecuatoriana, habemos dos personas que representamos a la Revolución Ciudadana, una persona que provino del Partido Social Cristiano, que en este momento entiendo es independiente, uno de lo que fue o es la Izquierda Democrática y otro de Pachacuti, de tal manera que no hay una posición colectiva. Hay nuestra posición y nuestra posición ha sido firme. Este gobierno es un fracaso. Este gobierno es un completo fracaso. Este gobierno, que también fue un gobierno de las élites, lo que ha hecho es profundizar los graves y agudos problemas que ya le dejó Lenín Moreno, ¿no? Pero este gobierno los ha profundizado. Mire, la situación de inseguridad, al punto que hemos llegado. En este momento, tenemos ciudades en el país que el número de muertos está por encima de los 75 muertos por cada 100.000 habitantes. Muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 75 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El promedio del Ecuador con seguridad se estará acercando a los 45, 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Con lo cual, el Ecuador se convierte en uno de los países más violentos de la región. Esto es una barbaridad. Entonces, aquí lo que se ha hecho es profundizar este problema. En el gobierno de Moreno se empezó la desinstitucionalización con el cuento que había que descorreizar. Acabaron con el Ministerio del Interior, acabaron con el Ministerio de Justicia, acabaron con el Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, acabaron con los mecanismos de seguimiento, vigilancia, inteligencia penitenciaria. Y mire, empezó a este proceso de desinstitucionalización que ha continuado con este gobierno. Y obvio, si se desinstitucionaliza, los grupos mafiosos, los grupos de delincuencia organizada piensan que esto es tierra de nadie y por lo tanto piensan que pueden tener carta libre para desarrollar sus actividades. Entonces la inseguridad es un problema que ha generado que el Ecuador, de ser en el 2017 uno de los 3 países más seguros de la región, se ha convertido, y así será en las fatales estadísticas de este fin de año, seguramente en uno de los países más violentos de la región. Esto demuestra claramente la incompetencia, la incapacidad de este gobierno. Y uno puede seguir mirando. Nos ofrecieron y nos dijeron que al ser un gobierno de banquero, de una persona vinculada a las élites, iba a venir la inversión extranjera. Esa inversión extranjera no ha llegado al Ecuador. La reactivación económica no ha dejado de ser una promesa. La generación de empleos, nos ofrecieron 500.000 empleos por año. O sea, hoy deberíamos estar en 1.300.000 nuevos empleos. Eso no ha sucedido, ¿sí? Todo lo contrario.
hay una crisis profunda tanto en el tema económico como también en el tema del empleo. Nos ofrecieron reactivación del agro, créditos, no se olvide usted estos créditos que decían al 1% de interés a 30 años plazo, eso quedaron solo en ofrecimientos. La situación económica del Ecuador es muy compleja y todos los mecanismos de cohesión social que tiene el Estado, educación, salud, bienestar social, se han debilitado en este gobierno, de tal manera que la situación en el país es muy compleja, la situación es realmente grave, es una situación muy delicada, que es ahora la que se tendrá que enfrentar. Es una situación compleja y esto es el legado de un gobierno de las élites. Doctor Hernández, sin duda alguna la situación es compleja y ese legado de gobierno de las élites se va a mantener. El pueblo así lo decidió y volvió a creer en una persona que, si bien se presenta como alguien joven y con ideas nuevas, viene de la mano de las grandes empresas y de las grandes élites de este país. Algo que incluso desde el correísmo se ha manifestado es que, bueno, hay que trabajar por los intereses del país. Y también se habla de que hay que generar gobernabilidad. ¿Cuál es el pensamiento de Virgilio Hernández frente a un nuevo gobierno de derecha y a esa gobernabilidad que tiene que haber para mejorar a este Ecuador? Carla, ya en esto Luisa González ha sido explícita. Nosotros vamos a apoyar, por lo menos nuestra perspectiva es poder tener una amplia plataforma democrática que pueda apoyar aquellas cosas que estén destinadas a enfrentar los grandes problemas del país. Eso lo hemos dicho con claridad. Nuestro interés no es ser una oposición ciega, necia, intransigente, no, sino más bien tener la posibilidad de una amplia plataforma democrática que pueda apoyar todas aquellas cosas que sean beneficiosas para el país y que también estén destinadas a enfrentar los grandes problemas que tenemos. De igual forma, y así lo ha dicho Luisa González, nosotros seremos un contrapeso democrático frente a aquellas cosas que puedan afectar al país y que puedan afectar a los ecuatorianos y ecuatorianas. No cuenten, o sea, con eso no significa precarizar. el hecho de apoyar al nuevo gobierno en los temas relevantes que beneficien, sobre todo pues a la clase más vulnerable, no significa dejarle un cheque en blanco tampoco pues al gobierno. Se van a mantener vigilantes de las cosas pues que sin duda alguna no beneficien a la mayoría de los ecuatorianos, que son los pobres. Así es, y nosotros hemos dicho, seremos un contrapeso democrático. Si ahora, por ejemplo, se pretende hacer algo con esta idea de que las empresas tributan poco y que por lo tanto, que tributan mucho, perdón, que ahora hay que bajar el impuesto de las empresas y subir el de las personas naturales. En eso nosotros hemos sido claros que no cuenten con nosotros. En todo lo que tiene que ver con privatizar la seguridad social, el patrimonio público, precarizar la educación, la salud, en eso nosotros seremos un contrapeso democrático, porque creo que esto hay que decirlo también, al fin y al cabo representamos lo que es la otra mitad del país, hay un país polarizado, en eso nosotros no seremos más bien un contrapeso democrático y buscaremos también representar a estos más de 4 millones de ecuatorianos, casi 4 millones y medio que precisamente votaron por la Revolución Ciudadana. Y le digo además algo con claridad, Carla, nosotros no seremos cogobierno. Esto hay que decirlo con claridad, no pretendemos, no buscamos ser cogobierno, buscamos, eso sí, tener parte de una amplia plataforma democrática. Y esto también hay que ver con qué responsabilidad actúan las otras fuerzas en este momento. No se olvide que hace 2 años optaron por excluir, como ellos dicen, al correísmo. Esta fue la opción que tuvieron. Hay que excluir al correísmo. Y siendo el bloque también en ese momento más significativo, 49 legisladores en el 2021, ahora 52, dejaron fuera, nos dejaron absolutamente fuera. Y vea usted las consecuencias que hubo, de tal forma que hay que ver también a qué juegan las otras fuerzas políticas. Nosotros estamos dispuestos
a ser parte de una amplia plataforma democrática, apoyar aquellas cosas que sean beneficiosas, no ser cogobierno. Esa es responsabilidad de Daniel Noboa, cómo conduce el país. El pueblo le eligió para eso, por lo tanto nosotros en ese sentido no seremos cogobierno y sí también ejerceremos desde la Asamblea un papel de contrapeso democrático en aquellas cosas que puedan afectar los intereses del país o de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Doctor, ¿qué opina usted sobre las declaraciones de Leonidas Issa y esa agenda que le propuso o que le dice pues al presidente electo Daniel Noboa que tiene que cumplir? Mire, creo que él básicamente lo que busca es establecer un posicionamiento respecto de lo que pueden ser las necesidades de los pueblos y las nacionalidades indígenas, ¿sí? Creo yo que esa es su perspectiva, esto es lo que él cree que es fundamental para poder establecer también gobernabilidad, porque la gobernabilidad no solo puede depender de los acuerdos, no solo es cómo se logre acuerdos entre las funciones del Estado, sino también, sobre todo, en que se devuelva y se haga lo posible para mejorar las condiciones económicos, sociales del pueblo ecuatoriano. Puede a unos no gustarles el tono, puede a unos no gustarles la frase, puede a unos molestarles que exista condicionamiento o no. Yo creo que lo de fondo es que el gobierno tiene que considerar, que el gobierno tiene que tomar en cuenta que hay también necesidad no solo de acuerdos que sean capaces de poder tener alguna gobernabilidad, sino que esa gobernabilidad depende de que pueda existir mayor estabilidad económico-social, que pueda existir alguna perspectiva de alivio a los problemas que tiene la gran mayoría del país. De tal forma que creo yo que el gobierno tiene que considerar, le digo, más allá de los tonos, más allá de las palabras que se use, un gobernante tiene que pensar que ahora ya no solo representa a una fuerza política, ya no solo representa a un sector que le permite ser presidente, sino que es el presidente de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y que por ende debe recoger lo que son las demandas, lo que son los planteamientos de todos los sectores y con ello tomar las mejores decisiones en beneficio del país. Doctor, la prensa considera que dentro de la Revolución Ciudadana se ha generado una crisis luego de la renuncia de la prefecta del Guayas al movimiento político como presidenta, no al movimiento como tal, ¿no? O como presidenta del movimiento político. Dicen que es una crisis que hay dentro de la Revolución Ciudadana. ¿Usted cree que es una crisis o es simplemente una alarma de la prensa canalla? Vea, yo digo que son las ilusiones, Jaime, son las ilusiones. Alguna prensa canalla no solo que se alegraría si esto sucede, ¿no? Sino yo creo que de alguna manera lo alimentan, lo alientan, ¿no? Esto es increíble. Al movimiento de la Revolución Ciudadana se le juzga por todo. Si nuestras autoridades trabajan con los correístas, es que están haciendo mal. Si nuestras autoridades ven los mejores cuadros que hay en la Revolución Ciudadana, son censurados. Si nosotros escogemos a nuestros candidatos de nuestras filas, entonces estamos actuando con sectarismo. No, yo creo que hay alguna prensa que auspicia, alguna prensa que quisiera que efectivamente la Revolución Ciudadana se fragmente, que la Revolución Ciudadana se fraccione, que en la Revolución Ciudadana existan bloques, ¿sí? Y yo le digo algo, en la Revolución Ciudadana hay mucho debate, nosotros en sí mismos somos un frente, no es que en la Revolución Ciudadana todos somos homogéneos, todos provenimos del mismo proceso, no, en la Revolución Ciudadana habemos personas que provenimos de una tradición de izquierda, otras de la centroizquierda, otras que no han estado nunca vinculadas a ningún sector político. La Revolución Ciudadana es en sí mismo un frente y tiene que seguir siendo eso, tiene que aún tener más las puertas abiertas, eso sí, buscando que cada una de las personas que participa, que milita, pueda actuar con coherencia, con consecuencia, con compromiso, con unos principios y con unos intereses en bien de las mayorías y del país. Pero nosotros debemos seguir siempre teniendo esta lógica de puertas abiertas, de tal forma que le digo, estas más que yo creo ilusiones y algunas
de esta prensa canalla, como usted bien lo dice, no solo eso, sino que creo yo que alimentan, que buscan, que hurgan para ver si es que con eso logran tener una división, que logran tener deserciones considerables en el ámbito de la Revolución Ciudadana. Yo le digo, nosotros estamos enfocados en enfrentar este nuevo momento. Nosotros nos hemos planteado en una pequeña y primera evaluación que hicimos, estamos haciendo ahora análisis para ver en mayor profundidad los números, los datos, poder tener un análisis mucho más profundo, pero le digo, ahora nosotros nos hemos planteado 4 retos. Primero, cómo actúa la Revolución Ciudadana en la Asamblea. Ya creo que aquí he señalado, nosotros apoyaremos todo aquello que es positivo, seremos un contrapeso democrático en aquellas cosas que afecten al país y a los intereses de la mayoría. Segundo, estamos muy empeñados en la gestión de una cuarta parte de los municipios del país, de las 9 prefecturas, de los cargos de elección popular, la gestión y cómo esa gestión se viene realizando y el sello característico que debe tener. Tercero, en nuestros mecanismos y vínculos con la sociedad, cómo logramos cada vez una mayor apertura con distintos actores y sectores de la sociedad. Y cuarto, cómo fortalecemos también nuestro movimiento, cómo logramos que este movimiento pueda tener mejores canales de comunicación con la ciudadanía, con el pueblo, con los distintos actores. Estos son, de alguna manera, los 4 retos que nos hemos planteado después de esta primera evaluación y esperamos que que no pase mucho tiempo para poder realizar un taller más a fondo. Inclusive lo hemos planteado, ojalá pueda ser presencial, obviamente tendría que ser fuera del Ecuador, por las condiciones que todos conocemos que enfrenta el economista Rafael Correa, pero nuestro interés es sobre todo que pueda debatirse a fondo, pero ahora tenemos esos 4 retos que para nosotros son fundamentales. Tengo 2 inquietudes más, doctor. Se habla de 2 posibles deserciones del bloque de la Revolución Ciudadana. Me gustaría que me conteste eso. Y si la candidata Luisa González se repetiría en el 2025 como candidata a la presidencia de la República, o eso todavía tienen que discutirlo. Mire, nosotros aspiramos que todos los legisladores que han sido electos por la Revolución Ciudadana se mantengan con esa misma coherencia. El día de ayer tuvieron una reunión primera, precisamente en la provincia del Guayas, nuestro bloque legislativo, a pesar de que fue una reunión que fue convocada con muy poca anticipación. Sin embargo, existió una participación de casi todos los integrantes del bloque, y ahí lo primero que han hecho es ratificar su compromiso, su consecuencia con la Revolución Ciudadana. Esto es en primer lugar. Segundo, mire, creo que a todos nos deja un importante y sobre todo un buen sabor de boca el cómo logró Luisa González consolidarse como candidata. Creo que desde que fue lanzada su candidatura hasta las elecciones de la segunda vuelta, vimos a una Luisa González que poco a poco se iba consolidando, que iba haciendo escuchar su voz, haciendo escuchar su presencia, su liderazgo, de tal manera que es una, yo diría, de las principales opciones que tenemos para el futuro. Sin embargo, en este momento todavía hay muchos meses. Estos meses tenemos que trabajar en esas 4 perspectivas, en esos 4 ejes que yo le he planteado, y después también poder presentar una candidatura que represente lo que es la perspectiva del progresismo y sobre todo que piense en cómo abonar para la igualdad, para la justicia social, que son temas de fondo sin los cuales no puede haber democracia. Doctor Hernández, la última pregunta, si es que pues lo conoce, me lo contesta. El tan polémico de los últimos días, Ferdinand Álvarez, ¿se mantiene en el bloque de la Revolución Ciudadana? Mire, hay diversas circunstancias que están atravesadas incluso por temas litigiosos. Yo lo que le digo es que más allá de la resolución que pueda tener este tema, yo aspiro que quien ha sido electo por la Revolución Ciudadana, más allá incluso de las estructuras, pueda seguir actuando con coherencia con los electores que les confiaron su voto. Creo que eso es lo que aspiro, que más allá de los temas
personales y cómo se resuelvan esos temas particulares, pueda haber coherencia con el electorado que les dio su voto y por lo tanto les marcó una línea de conducta. Muy importante, sobre todo mantener esa posición y que, bueno, pues esa bancada se mantenga unida como se ha mantenido, que yo creo que esa unión es lo que la ha llevado a seguir siendo la mayor fuerza política, sobre todo pues dentro de la Asamblea. Doctor Hernández, muchas gracias, el mayor de los éxitos, pues, y sí esperamos que desde cualquier trinchera que se encuentre usted o los miembros de la Revolución Ciudadana se mantengan muy observadores de las decisiones que toma el gobierno en beneficio de los más necesitados. Siempre es un gusto conversar con ustedes, que además son la voz también de esta diversidad democrática que mantiene esta pluralidad, pero al mismo tiempo no esconde su posición clara respecto a los problemas del país y también al papel que cumplen cada uno de los actores. Siempre un gusto poder conversar con ustedes, Jaime, Carla, siempre un gusto. Aquí tenemos el libro que también escribe usted, doctora. Fracalazo. Fracalazo. Es importante, ojalá que pueda ser motivo de una profunda lectura para, sobre todo, ver qué errores no deben repetirse y cómo en estas circunstancias también se hace mucha más necesaria las convicciones democráticas, pero también el fortalecimiento de las opciones a favor de la ciudadanía y de los intereses del país. Gracias al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.